aquí Federico iba a decir muchas cosas, pero es que es amigo mío. Entonces, pues... Es la mejor. Es la mejor que yo y lo quiero mucho, pero... Con eso vale. Eso, pero voy a decirlo. Actividad profesional como profesor universitario y formador educativo, también de educadores ambientales. Es autor de varios libros y artículos en publicaciones nacionales e internacionales y ha contribuido a la fundación de varias sociedades de ciencia, educación y medio ambiente. Científicos por el medio ambiente, Sociedad Española de Química y Medio Ambiente, Aula Universitaria del Medio Ambiente en Granada, la Asociación Española por Educación Ambiental, de la que es actualmente presidente, y también es presidente del Foro de Ecología y Espiritualidad. Pues es tu tiempo, tenemos, sí, como 15 minutos. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Gracias a todas y todos los que estáis hoy aquí con nosotros. Vamos a reflexionar acerca de la interacción que también tiene la naturaleza, el medio ambiente, con el tema de la paz, ¿no? Y bueno, habría que empezar diciendo que el ser humano procede de la naturaleza. Somos naturaleza. Mismo nombre, de hombre, humus, todo eso ya nos conecta, ¿verdad? Un poco con lo natural. Y además, si observamos nuestra anatomía y nuestra fisiología, veremos que procedemos del mundo natural. Sin embargo, en algún momento de la evolución, algo ocurre para que el ser humano rompa con lo que es el mundo animal o el mundo biológico tal como lo conocemos. Porque cuando el ser humano comienza a ser consciente de su libertad, de su creatividad, de su cultura, de su política, de su historia, el ser humano se desvincula, se aleja de lo natural y se crea ya un espacio yo-tú, es decir, yo y la naturaleza. Ya no somos lo mismo, ya no estamos todos en el mismo crisol, sino que vemos la naturaleza como algo distante, como algo incluso ajeno. Y a partir de ahí comenzamos a modificar el entorno. Cualquier ser vivo modifica su medio, pero el ser humano lo ha hecho de una manera absolutamente brutal. Si vamos de viaje, por ejemplo, entre Madrid y Granada, o entre Granada y Sevilla, y vamos viendo el paisaje, veremos cómo todo es un paisaje para el ser humano. Vamos a ver olivares, vamos a ver trigo, vamos a ver vides, ciudades, todo para el ser humano. Por lo tanto, hemos hecho una gran modificación de nuestro entorno para nuestro bienestar, para nuestra supervivencia, para nuestro confort, definitiva para nuestra vida. Nos hemos convertido en la especie predominante del planeta, la hegemónica, la dominadora en definitiva, y todo eso es a lo que ha llevado a la situación actual, en la que hoy pues notamos cómo la naturaleza se queja a partir del trato que hemos tenido con ella. Aparecen los problemas del medio ambiente tal como los hemos conocido, tal como nos llegan, y todo eso ha venido como consecuencia de tres grandes errores, a su vez, pues, paralelos a este afán de dominación humana. Primer error: creer que la naturaleza es una fuente inagotable de recursos. Segundo error: pensar que la naturaleza nos pertenece, y como nos pertenece, pues es un bien expoliable del que podemos sacarle pues todo el provecho posible. Y tercer error: ignorar el valor y la dignidad que tiene el mundo vivo, que tiene en general todo lo creado, que es lo que ha llevado finalmente a un trato desconsiderado
con nuestro alrededor. Por lo tanto, recordemos esos 3 errores. Sentir que la naturaleza es fuente de recursos inagotables, considerar que es propiedad nuestra y, por último, ignorar el valor y la dignidad que hemos atribuido habitualmente al ser humano, pero que la naturaleza también lo posee. Sin embargo, para nosotros, cuando hablamos de naturaleza, sentimos que la naturaleza es buena. Esto es parecido a lo que hablábamos también antes, es decir, la paz, ¿quién no la quiere? Sin embargo, luego en la práctica somos generadores de conflictos y generadores de violencia. Por lo tanto, hay una cierta contradicción. Claro, el hecho de ser naturaleza nos lleva de manera muy lógica hacia ella. Hoy se habla de un trastorno psicológico que es el trastorno por déficit de naturaleza. Y es un trastorno real, un trastorno porque sentimos con dolor, sentimos con nostalgia que estamos separados de la naturaleza. Y hoy se habla mucho de renaturalizar los espacios, porque tenemos ese déficit. Algo nos han cercenado cuando hemos dejado el mundo natural atrás, lo hemos dejado aparte, no lo hemos incluido en nuestro proyecto vital. Sabemos que la naturaleza saca lo mejor de nosotros. Sabemos que cuando estamos en el mundo natural surge de manera espontánea, surge el sentimiento de paz, el sentimiento de equilibrio, el sentimiento de belleza, el sentimiento de gratitud. Todo eso surge de una manera natural cuando nos encontramos dentro del medio natural del cual procedemos. Y entonces nos damos cuenta cómo la naturaleza es una gran benefactora del ser humano. La naturaleza es la mejor maestra, la naturaleza educa. No olvidemos el término educación que viene de educere, sacar fuera. Y si cuando estamos en la naturaleza sale de nosotros la paz, la belleza, la contemplación, el equilibrio, la mística, porque en definitiva en la naturaleza puede ver uno el rastro de una realidad misteriosa que no alcanza a abarcar. Si la naturaleza saca de nosotros todo esto, es porque la naturaleza es maestra. Por eso no es de extrañar que los buenos pedagogos, desde Montessori a Freinet, pasando por nuestro Giner de los Ríos, hayan salido tanto a la naturaleza porque encontraban que era una gran aliada en el proceso vital de educación. La naturaleza equilibra en lo físico, equilibra los sentidos, unos sentidos que muchas veces se descontrolan, que cada uno va por su lado, que a veces nos aturden, nos desconciertan. La naturaleza los apacigua. La naturaleza nos equilibra. La naturaleza nos da paz. Está comprobado que aquellas personas que viven en los alrededores de los parques, en la ciudad, pues en ese entorno la agresividad se reduce, el delito se reduce. Por lo tanto, la naturaleza equilibra y la naturaleza nos abre a dimensiones que van más allá y que nos conectan con ese ser interior. Por lo tanto, como veis, aparece ahí como esa contradicción que todos los seres humanos y las sociedades parece que llevamos. Queremos la paz, pero criticamos, discutimos, nos violentamos, y aquí ocurriría algo parecido. Amamos la naturaleza, pero la explotamos. Por lo tanto, ¿cómo poder salir de esa contradicción, ¿no? Poder salir de esa encrucijada? Pues teniendo en cuenta aquí también varios factores. Cambiando la mentalidad, yo creo que uno de los grandes desafíos del mundo actual es cambiar la mentalidad en relación con nuestra forma de vida y con nuestra forma de trato con el mundo,
y cambiando la mentalidad, también podríamos apuntar 3 aspectos desde los cuales podríamos aproximarnos a un redescubrimiento del mundo natural que siempre ha estado ahí dándonos su sostén. Primero, la naturaleza tiene límites, como los tenemos todos. No hay ahí ninguna dificultad, no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, si queremos vivir de la naturaleza y en la naturaleza, tiene que ser conociendo sus límites y respetándolos. ¿Puedo utilizar la madera de un bosque? Sí, pero haciéndolo de tal manera que no impidas su regeneración. Por lo tanto, distinguiendo aquello de renovable y de no renovable que la naturaleza tiene. Segundo, teniendo muy claro que la naturaleza no nos pertenece. Y cuidado, no nos pertenece absolutamente nada. Mira a tu alrededor. La silla en la que estás sentada, tu ropa, claro, ahí podríamos, pero eso lo ha hecho alguien, no lo ha fabricado alguien. Pero lo ha fabricado ¿a partir de qué? Entonces, cuando miras a tu alrededor, te das cuenta de que todo lo que tienes, con lo que nos relacionamos diariamente, pues son cosas que nos son dadas. Nosotros las transformamos. El trabajo humano las elabora, las precisa. Pero estamos siempre rodeados de un mundo que es absoluta donación. Y la naturaleza no es una excepción. Por supuesto, no somos dueños de nadie. Incluso podríamos decir, ni siquiera de nosotros mismos. Aunque tengamos las riendas de nuestra vida, pero nadie hasta ahora ha hecho ningún cerebro ni ningún hígado, ¿verdad? Porque si no, pues seríamos inmortales. Por lo tanto, debemos de reconocer esa dependencia que tenemos todos y que desde luego con la naturaleza aparece de una forma muy clara. Dependemos del clima, que Araujo decía que era la vida de la vida. Dependemos del aire, dependemos del agua, dependemos del suelo, dependemos de los bosques. Y cuando nos hemos metido a deforestar, han comenzado las pandemias. El virus del ébola, que viene cuando se deforestan zonas occidentales y centrales de África. La propagación de determinados virus a través de mosquitos, de garrapatas. Todo eso tiene que ver con la deforestación. Por lo tanto, ya no solo por una cuestión ética, también por una cuestión práctica. Y tercero, cambiar nuestra manera de ver la naturaleza. No solamente de una forma respetuosa, que eso parece que ahora lo estamos comenzando a descubrir, sino que tendríamos que rescatar la figura del Nobel de la Paz Albert Schweitzer para ir más allá del respeto y decir reverencia por la vida. La naturaleza no solamente merece ser respetada, sino ser reverenciada. Y ser reverenciada supone reconocer su dignidad y su valor, permitir que la vida acontezca y que la vida fluya según cada uno de los procesos vitales y también respetar los ciclos a través de los cuales se conserva el aire, se conserva el agua, se conserva el suelo, etc. Por lo tanto, un cambio de mirada que reconozca el valor y la dignidad del medio en el que vivimos, que reconozca sus límites y que reconozca también la importancia de la vida como algo, pues, dentro y fuera de nosotros, algo que acontece dentro y fuera de nosotros. Ahora bien, cuidado, la naturaleza no es una pobrecita y débil criatura de la que hay que apiadarse. La naturaleza tiene una fuerza que cuando la muestra, pues nos metemos debajo de la silla y de la mesa, y además de forma literal, desde los terremotos a los huracanes. Por lo tanto, estamos conviviendo con alguien que efectivamente nos da paz, pero
que también pues tiene un potencial que por otra parte nosotros seríamos poco inteligentes si todavía pues la instigáramos y la azuzáramos más. Es decir, que para evitar que esos daños pues todavía puedan ser mayores sobre nosotros, pues más bien yo creo que lo que procede es que seamos lo suficientemente prudentes como para no desatar fuerzas que serían tremendas y que podrían revertir sobre nosotros. Ya conocéis esa frase que dice de que Dios perdona siempre, los hombres algunas veces, pero la naturaleza nunca. Por lo tanto, los daños que se hacen pues son daños que a veces permanecen. No tendríamos nada más que, en pequeño paréntesis, las pirámides de Egipto pues contribuyó a desertizar el Sáhara, y allí está. Y una ciudad tan de resonancias bíblicas como Éfeso fue una ciudad que por un mal uso de la tierra perdió completamente su puerto y quedó convertida en ruinas. De manera que cuidado, porque nuestro trato con la naturaleza no solamente se puede convertir en una mala comprensión, en una ignorancia, sino en un tremendo drama para nosotros mismos. Por lo tanto, y terminando también, pues hoy estamos ante un contexto de crisis y de alteraciones importantes, de las cuales las más significativas serían todo lo que tiene que ver con el clima, algo que el ser humano no debió de tocar nunca, porque así como el aire está ahí, el agua, pero el clima es tan complejo que tocas por aquí resulta por allá. Por lo tanto, tocar el clima ha sido una gran imprudencia. Y ahora que acaba de terminar la cumbre de Dubái sobre el clima, con pocos avances, aunque con buenas intenciones, pues debe de hacernos también reflexionar de que por lo menos el clima lo dejemos en paz, porque el clima, decíamos antes, que es la vida de la vida. Cómo alteremos el clima, realmente el futuro va a ser muy delicado. Y también la pérdida de diversidad, la pérdida de todo ese gran patrimonio, ¿verdad? Pues surgido también de las mismas manos que nosotros, con el valor y dignidad que le corresponde, y que no podemos tampoco permitir que ese patrimonio disminuya. Serían los problemas más importantes. Frente a ello hay que vivir de otra manera, eso lo hemos dicho ya aquí en varias ocasiones. Vivir con más serenidad, vivir con atención, vivir sencillamente, vivir con gratitud. Todo eso son cualidades que debemos de incorporar, pero debemos también, desde una perspectiva comunitaria, pensar en un mundo nuevo donde la naturaleza esté presente. Antes se hablaba sobre capitalismo y comunismo, y es verdad lo que dijo José Ángel, que mientras que en el capitalismo se le dio mucha importancia a la libertad y en el comunismo a la igualdad, tanto uno como otro olvidaron la fraternidad. Entonces, cuando pensemos en un nuevo mundo posible, y no hay que renunciar a tener una visión, porque si el ser humano pierde una visión de futuro, yo creo que el mismo también se ha cercenado. Debemos de vivir siempre con un ideal. ¿Cómo va a ser esa sociedad del futuro? Tenemos que construirla. Pero una cosa desde luego sabemos, tendrá que ser con la naturaleza. Y eso es algo que hasta ahora nadie lo había previsto. El capitalismo ha sido un gran contaminador, el comunismo un gran contaminador, porque las teorías que derivan de la ilustración, de la modernidad, tienen como objetivo el hombre. Entonces el liberalismo, el socialismo, el marxismo tienen como objetivo el hombre, pero la naturaleza no aparece. Y hoy hay que plantear una filosofía y una visión donde estemos como estemos, lo estemos con la naturaleza. Por lo tanto, tengamos eso siempre bien presente.
Queremos un mundo más humano, más fraterno, más solidario, sí, pero con la naturaleza. Como la volvamos a dejar al margen de cualquier proyecto vital, y especialmente ahora, caeremos en un error que en otro tiempo pudo ser comprensible, pero que hoy sería injustificable. Por lo tanto, pensemos en ese nuevo mundo y en donde la naturaleza esté con nosotros. Porque estar junto a lo natural puede ser una gran aportación, tanto en lo personal como en lo social, por lo que antes hemos comentado. Entonces, debemos de intentar ir cambiando este modelo que es fácil de decir y yo creo que también fácil de compartir, pero más difícil de asumir. Porque si luego yo te pregunto, oye, ese árbol que tienes en la puerta de tu casa, ¿cómo se llama? Probablemente no lo sepas. Entonces es muy difícil que empieces a hablar de la Amazonia y empieces a hablar del bosque boreal cuando no conoces tu realidad más cercana. ¿Nos interesa la naturaleza? Sí. ¿Tenemos que protegerla? Sí. Pero no podemos protegerla sin amarla y no podemos amarla sin conocerla. Y como todo, lo primero es conocer tu realidad más cercana. Hay una regla por ahí del 330-300 que dice que para vivir en una ciudad sostenible, ¿verdad?, tienes que ver 3 árboles desde tu ventana, al menos. Claro, pero de poco sirve que tengas 3 árboles si no sabes lo que son. Entonces, los árboles son también nuestros vecinos. Ay, y si supieras de los árboles, te quedarías absolutamente perpleja. Porque ese decorado que tenemos ahí, que está siempre igual, que no reparamos en ello porque no se mueve, son los seres vivos más longevos, son los seres vivos de mayor tamaño, son los seres vivos que tienen más sentidos, son los seres vivos que tienen una inteligencia especial. Por lo tanto, incorporar la naturaleza sí, pero que no quede como una palabra retórica, sino como una realidad que comience por conocer tu entorno cercano, por proteger tu entorno cercano, tus árboles, tus parques, tu extrarradio, la vega. Luego ya seguiremos, iremos a la Amazonia, pero sin lo cercano, lo lejano no está garantizado. Por lo tanto, ¿cómo salvar esa contradicción aparente, donde somos naturaleza en el sentido de que nuestra anatomía, nuestra fisiología, estamos sometidos a los mismos ciclos de vida, nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos alimentamos, morimos, pero al mismo tiempo nos percibimos también como algo diferente, como algo único? Único no quiere decir tampoco, digamos, o no debe conllevar nada de dominio, sencillamente únicos como todos somos únicos, con la libertad, la capacidad de amar, de cultura, etc. Pues el vínculo va a venir a través de lo ético, porque lo ético es otra de las connotaciones propiamente humanas, y lo ético es lo que nos puede permitir no solamente un reencuentro con nosotros mismos, sino un encuentro real con la naturaleza. Porque desde la ética uno descubre el valor del mundo que le rodea, desde lo ético uno rechaza posiciones de dominio o de posesión, y desde lo ético es desde donde surge la bondad, la justicia, la protección y la compasión, que son las actitudes que debemos de mantener con un medio que siempre estuvo ahí, que nos vio nacer, que nos sigue acogiendo y protegiendo y que espera simplemente que le dejemos vivir, para, como siempre, poniendo nosotros una pizquita, le recibamos una tonelada. Gracias. Gracias, Pedro.
Tenemos como 5 minutos escasos para poder comentar algo. Pues vamos a cerrar las preguntas. A ver, aquí y aquí. Vale, entonces, ¿tú tomas nota de las preguntas? Vale. A ver, señora. Bueno, yo quería darle las gracias a la organización por el alto nivel científico y humano que ha tenido la mesa. Muchas gracias. Y